Libro El Derecho del Trabajo, Parte General, Volumen 1, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Definición: el trabajo. El Diccionario de la Lengua Española ofrece 12 significados de la palabra trabajo, de los cuales destacan 3. 1. Ocupación retribuida. 2. Cosa que es resultado de la actividad humana. Y 3. Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición a capital. El diccionario no señala el origen etimológico de la palabra mencionada, pero sí de trabajar, que proviene del latín vulgar tripaliare, torturar, derivado del latín tardío tripalium, instrumento de tortura compuesto de 3 maderos. Al crearse la palabra trabajo, la mayoría de la población se ocupaba en el campo, donde realizaban esfuerzo físico que luego los hacía sentir como si los hubieran apaleado. En este sentido, trabajo también alude a lo que ocasiona molestia o supone esfuerzos grandes. La doctrina social católica expresa la cuestión con la siguiente frase: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Génesis 3:19. En todo caso, como el diccionario de la lengua española da al término trabajo la acepción de esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, puede decirse que se trata del resultado de la actividad humana que busca crear satisfactores y que entraña la intervención del Estado para regular su vinculación y funcionamiento en los demás factores de la producción. Por otro lado, es importante atender a las connotaciones económica y jurídica del concepto. En lo económico, el trabajo se concibe como un factor de la producción, representado por la actividad humana aplicada a la producción de bienes y servicios, y cuya retribución se denomina salario. Jurídicamente, el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo identifica al término como derecho y deber social. Asimismo, el artículo 8 de la propia ley establece que trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. El trabajo puede ser conceptuado como el ejercicio lícito de facultades intelectuales y físicas en beneficio propio o ajeno. En este último caso, salvo excepciones especiales, se devenga una retribución considerada equivalente, que no es otra cosa que el salario. Desde esta perspectiva jurídica, se consideran 2 formas de trabajo. Inciso A, el independiente, que se realiza por cuenta propia. Inciso B, el dependiente, que se efectúa por cuenta de otra persona y bajo su dependencia, mediante el pago de un salario. Económicamente hablando, el trabajo es el principal elemento productivo, pues hace efectiva la utilidad de las cosas, genera capitales y ordena el proceso de producción. A su vez, desde la óptica jurídica, al tener como fin la creación de satisfactores económicos, hace indispensable la función regulatoria del Estado, que tutela y salvaguarda las actividades humanas que lo efectúan, mediante disposiciones normativas e instituciones que protegen los derechos de los trabajadores, al tiempo que resguarda la vertiente económica de este factor de la producción. En este sentido, cabe citar la siguiente tesis. Trabajo. El trabajo ya no es solo una fuerza social dentro de las concepciones económicas de la época, sino que ha sido socializado en la ley, formando parte de los preceptos constitutivos del pueblo. El trabajo del hombre es, en principio, la actividad que realiza para su subsistencia, búsqueda o producción de alimentos, de cobijo, etc. Primitivamente se realizaba de manera natural, de ahí que puede hablarse de un derecho natural al trabajo. El ser humano debe trabajar para cubrir sus necesidades vitales y puede hacerlo por sí y para sí mismo. El trabajo hace factible que el ser humano utilice sus recursos mentales y físicos para atender su subsistencia y lograr su bienestar y el de su familia. Representa una fuerza personal inherente e intransferible, que no puede utilizarse o aprovecharse por otros, salvo cuando, voluntariamente, la persona lo somete al servicio de un tercero a cambio de una remuneración y otras prestaciones que deben garantizarse. El trabajo debe concebirse en función del hombre y no a la inversa. La verdadera dimensión del trabajo radica en considerarlo como elemento creador y como fin, y no como una mercancía. El hombre debe ser sujeto del trabajo, nunca sujeto de éste. El artículo 3, párrafo 1 de la Ley Federal del Trabajo
contiene un postulado fundamental sobre la naturaleza y finalidad del trabajo del hombre. El trabajo es un derecho y un deber social, no un artículo de comercio. Como el hombre es el centro del trabajo, la técnica puede transformarse en adversaria del hombre, cuando la mecanización del trabajo suplanta a la persona, quitándose toda la satisfacción personal y el estímulo de la creatividad y la responsabilidad. Si el trabajo se le considera una mercancía, se coloca al ser humano en el nivel de las cosas materiales. Por naturaleza, el hombre nace y vive y evoluciona en grupos sociales. Dentro de esta realidad social se desenvuelve la realidad jurídica, lo que provoca la convergencia entre sociología y derecho. El derecho rige la actividad de hombres pertenecientes a una sociedad determinada. Además, la vida social es el principal objeto del derecho. Nace para regular relaciones entre los hombres, mientras que la sociología permite que se creen normas que correspondan a la realidad de un pueblo en una época determinada. Desde la perspectiva sociológica, el concepto de trabajo ha variado a través del tiempo, habida cuenta de los cambios en las formas sociales. Lo que antes se consideraba parte del ocio, la contemplación e incluso del juego, hoy podría reputarse trabajo. Que desde el ángulo puramente fisiológico es una actividad que conlleva desgaste de energías, puede estudiarse desde distintos puntos de vista. Como eje central de la vida que fuerza las relaciones entre los hombres, es un hecho social e histórico. Antes del siglo XVIII, el trabajo era una variedad de actividades con nombres diversos, que en su mayor parte se destinaba a satisfacer necesidades. En la concepción moderna, la riqueza no procedía del trabajo, sino de la naturaleza y de Dios. Solo la naturaleza era productiva. En los siglos XVII y XVIII se transformó la idea del trabajo. Locke lo consideró la fuente de la propiedad, mientras que para Rousseau, el trabajo da derecho a la propiedad de la tierra. El trabajo, entendido como factor de riqueza, ocupó el pensamiento económico del siglo XVIII, con autores como Adam Smith y David Ricardo. En el siglo XIX, Karl Marx plasmó sus críticas a la economía política en El Capital, de 1867, integrada por 3 libros, y que abordaba las relaciones de dominación entre clases, concretamente entre el proletariado y la burguesía. Por su parte, Max Weber publicó en 1905 La ética protestante y el espíritu del capitalismo, análisis de la influencia del comportamiento racional en el éxito económico, mediante la maximización del rendimiento y la supresión de gastos innecesarios. La tesis de Marx y Engels fundamentaron los movimientos comunistas del siglo XX. En respuesta a estas ideas, el Papa León XIII emitió la encíclica Rerum Novarum, basada en presupuestos relacionados con la propiedad privada de los medios de producción. Propendía al reconocimiento que el Estado moderno juega un papel activo e intervencionista, incluso en lo relativo a la elaboración de normas jurídicas de protección al pueblo y a los trabajadores que carecen de apoyo, sobre todo ante enfermedades, accidentes y falta de empleo. Entonces, la idea de justicia social entró en la práctica de sociólogos, políticos, científicos, legisladores y gobiernos. El Estado encontró en las leyes laborales el instrumento idóneo para enfrentar la lucha de clases y para crear condiciones de entendimiento entre los interlocutores sociales. Las constituciones comenzaron a definir los derechos de los trabajos, que también internacionalizaron mediante tratados.